materia y energía. Listo, tenemos aquí una breve introducción respecto a lo que es materia y energía, ¿correcto? Tenemos el método científico. Los 4 pasos fundamentales del método científico son 1, 2, OH. Profe, OH, sí. ¿Qué tiene que ver aquí en el grupo alcohol? Mira, observa. OH, 1 de O de observación. ¿Correcto? O de observación. Escribimos observación. ¿Ya? 2 hipótesis. ¿Correcto? 2 hipótesis. Colocamos acá 2 hipótesis. Hipótesis. 3 experimentación. 3 experimentación. Y 4 conclusión. Llegamos a una conclusión. En realidad son más pasos del método científico, ¿correcto? Pero estos son los 4 fundamentales. Luego tenemos los factores de conversión. Micro, tengo que saber el prefijo micro, micrómetro, la unidad acá, metro. Entonces, por eso 10 elevado a la menos 6. Micro, ahí está micro. ¿Cuánto vale micro? 10 elevado a la menos 6. Micrómetro, 10 elevado a la menos 6 metros. ¿Correcto? Importantísimo, un angstrom, 10 elevado a la menos 8 centímetros. Y como centi vale 10 a la menos 2, entonces sería un angstrom 10 elevado a la menos 10 metros. ¿Ya? Una arroba 25 libras, una tonelada 1000 kilogramos, un UMA es igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Importantísimo, ¿eh? En esta parte de múltiplos y submúltiplos, ¿no? Porque te preguntan en el examen y te dice determinar la energía en terajoules o determinar la energía en megajoules. Y si no sabemos estos prefijos y no sabemos su factor de equivalencia, no vamos a poder determinar la respuesta. Por eso es importantísimo aprenderlos. Hay una mnemotecnia súper sencilla, que es lo siguiente, ¿ya? Decimimi, napifea, en la parte de submúltiplos y en la parte de múltiplos, vamos a colocar acá. De X, aquí ya, de X, megitp, en la parte inferior, decimimi, mimi, napi, fea. Muy bien. Tenemos acá, mira, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta y hexa. Colocamos acá todo base 10. 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, porque por eso kilo, 10 al cubo. ¿Correcto? Un K, 10 al cubo. A partir de 10 al cubo, todo de 3 en 3. ¿Correcto? 3 en 3. 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 9, 10 elevado a la 12, 10 elevado a la 15 y 10 elevado a la 18. Perfecto, fácil, ¿sí o no? Muy bien. Y en la parte inferior, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Decimimi, napifea. Todos igualitos. Base 10. 10 elevado a la menos 1, 10 elevado a la menos 2, 10 elevado a la menos 3 y a partir de 3, de 3 en 3, ¿correcto? De 3 en 3. 10 elevado a la menos 6, 10 elevado a la menos 9, 10 elevado a la menos 12, 10 elevado a la menos 15 y 10 elevado a la menos 18. ¿Correcto? De una manera sencilla y práctica. Vamos a la siguiente diapo. Ahora sí, ¿qué es la química? La química, chicos, vamos a resaltar acá. Ahí está. La química es una ciencia natural, teórico y sobre todo experimental. ¿Cuál va a ser el propósito de la química? Estudiar a la materia, su composición, su estructura, sus propiedades y los fenómenos que va a experimentar la materia. Tenemos de ejemplo el agua. ¿El agua de qué está compuesto? Está compuesto de hidrógeno y de oxígeno. ¿Cuál es su estructura? Tiene una estructura
angular, ¿correcto? De 104,5 grados. ¿Y qué, vamos a colocar acá, y qué propiedades físicas va a experimentar? Aquí tenemos, por ejemplo, propiedades físicas. Tenemos aquí algunas propiedades físicas. ¿Ya? Algunas propiedades físicas. Por ejemplo, la densidad. ¿Cuál es la densidad del agua? Densidad del H2O igual a 1. ¿Qué significa? Que 1 mililitro es igual a 1 gramo de agua. ¿En qué estado? Ahí tenemos acá, ¿no? Su densidad. ¿En qué estados? ¿Cuál es el volumen? El volumen también es una propiedad física. El volumen. Aproximadamente de 7 litros estamos hablando de este bidón. ¿En qué estado físico se encuentra? En un estado líquido. El color es de color incoloro. Perfecto, muy bien. ¿Qué transformaciones va a sufrir? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo tenemos acá, por ejemplo, de estado líquido, agua en estado líquido, agua en estado líquido, ahí está, va a pasar a estado sólido. ¿Y cómo se llama ese proceso? Solidificación. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Pasamos a la siguiente diapo. Ahora empezamos a estudiar a la materia. Colocamos acá materia. Profe, ¿y qué es la materia? La materia es todo aquello que existe en el universo. ¿Correcto? Todo aquello que existe en el universo. Y ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? En todo caso, estaríamos definiendo como volumen. La materia es todo aquello que presenta, en dos términos, masa y volumen. Ahí está. ¿Correcto? Entonces la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué es eso? Volumen. Y presenta masa. ¿Ya? La materia se puede clasificar de la siguiente manera. La materia se puede clasificar como una sustancia, o también conocido como sustancia pura. Y puede ser como una mezcla. Ahí está. Entonces, la materia se clasifica como una sustancia y mezcla. A la vez, la sustancia puede ser una sustancia simple. Colocamos acá. Puede ser una sustancia simple y puede ser una sustancia compuesta. Profe, ¿y quiénes son las sustancias simples? Las sustancias simples vendrían a ser todos los elementos químicos de la tabla periódica. Correcto. Todos los elementos químicos de la tabla periódica son considerados como una sustancia simple. ¿Por qué? Porque estas sustancias simples están constituidas por átomos de un mismo elemento químico. No olvidarse, ¿ya? Están constituidos por átomos de un mismo elemento químico. Ejemplo. Un lingote de oro de 24 quilates. ¿No? El elemento químico, oro. 24 quilates, oro puro. Y este está formado por átomos. Y observamos átomos de oro. ¿Correcto? Una sustancia simple. ¿Ya? Hemos mencionado que estas sustancias simples son todos los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Y qué más? Y los alótropos. Y los alótropos. Vamos a considerar acá algunos alótropos. Por ejemplo, tenemos el alótropo del oxígeno, que vendría a ser básicamente el O2 y el O3. ¿Cómo se conoce el O3? Ozono. Pregunta de examen. Tenemos el alótropo del carbono. ¿Cuáles son los alótropos del carbono? Grafito y diamante. Colocamos acá. Grafito y diamante.
Chicos, no amante, diamante, ¿correcto? Aquí, oxígeno, carbono, azufre. Tenemos el azufre rómbico y monoclínico. Muy bien. Y tenemos finalmente el alótropo de fósforo. El fósforo. Tenemos el fósforo rojo y el fósforo blanco. Muy bien. Cualquiera de estos alótropos son considerados como una sustancia simple. Correcto. Ahora tenemos la sustancia compuesta. ¿Quiénes son las sustancias compuestas? Vendría a ser, ¿o qué es una sustancia compuesta? Una sustancia compuesta viene a ser la combinación de estos elementos químicos, pero en composición definida. ¿Correcto? Te dice acá, átomos de elementos químicos diferentes. No olvidar esa palabra. Átomos de elementos químicos diferentes. Tienen que ser diferentes. Ejemplo, tenemos acá el agua, H2O. Tenemos HNO3, ácido nítrico. Tenemos H2SO4. Tenemos al H2CO3. ¿Correcto? Y así sucesivamente, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, el H3PO4. Lo que tienes que conocer sí o sí los compuestos, ¿ya? O también podemos incluir, por ejemplo, al ácido acéticos. CH3 COH. Tenemos sustancias compuestas. Hemos mencionado que estas sustancias compuestas viene a ser la combinación de estos elementos químicos. Ahí tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Elementos químicos diferentes. Estas sustancias compuestas tienen fórmula. Ahí está la fórmula química, chicos. A diferencia de que de las mezclas no presentan fórmula. Muy bien. Ahora, las mezclas tenemos dos tipos. Y las mezclas, chicos, se pueden encontrar en tres estados. Los estados de la mezcla pueden ser en estado sólido, puede encontrarse en un estado líquido y puede encontrarse en un estado gaseoso. Profe, un ejemplo de una mezcla en estado sólido. Arena con cemento. Es una mezcla en estado sólido. ¿Qué tipo? ¿Homogénea, heterogénea? Heterogénea. Una mezcla líquida, ahorita vamos a ver una mezcla líquida. Una mezcla gaseosa, por ejemplo, el gas propano, ¿no? El balón de gas que utilizamos para cocinar es una mezcla gaseosa. Otro ejemplo, el aire. El aire está formado por 1, nitrógeno, oxígeno, CO2, ¿correcto? SOX, ¿ya? Muy bien. Entonces colocamos acá una mezcla. La mezcla puede dividirse, ¿no? Puede clasificarse en una mezcla homogénea, o esta mezcla puede ser heterogénea. Perfecto. ¿Por qué se caracteriza una mezcla homogénea? ¿Cuál es la característica de una mezcla homogénea? Las mezclas homogéneas solo presentan una sola fase. Una mezcla homogénea se caracteriza porque presenta solo una fase. ¿A quiénes se les considera las mezclas homogéneas? A las soluciones. ¿Correcto? Son mezclas homogéneas lo que presentan una sola fase. Muy bien. Y en cambio una mezcla heterogénea es aquella que presenta mayor o igual a dos fases. Profe, ¿y qué es una fase? Una fase es aquello que usted ve de un solo color. Ejemplo, ve una pizarra blanca y no está escrito nada, solo ves una cosa. ¿De qué color? Blanco, una sola fase. Pero tú visualizas la pizarra, por ejemplo aquí, la pantalla. Ves color azul, color blanco, color rojo, color verde, anaranjado. Ves muchos colores. Cada cosa que tú ves es una fase. Por lo tanto, si tienes más de dos fases, es una mezcla heterogénea. Profe, ¿y quiénes son consideradas las mezclas homogéneas? Ejemplo, pregunta de examen, el aire. Profe, ¿y por qué el aire es una mezcla homogénea? ¿Por qué? Porque recuerda que las mezclas se suman. Aquí colocamos.
las mezclas se suman. Un tip clave. Ejemplo, el aire está formado por nitrógeno más oxígeno más CO2 más y así sucesivamente. Otro ejemplo, profe, agua potable. Profe, pero no dijo que el agua era, era un compuesto, sí, pero estoy diciendo agua potable, agua del mar, agua del río. ¿Ya? Todo esto está formado por agua más cloro, agua potable, ¿eh? Agua más cloro más arsénico y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Que todo es una suma. ¿Quién más, profe? El aire, el agua, ¿qué más? Las aleaciones. Aquí colocamos aleaciones. Aleaciones. Perfecto. ¿Y qué aleaciones conocemos? Por ejemplo, 1, acero. 2, el bronce. 3, amalgama. Amalgama. 4, tenemos aquí acero, bronce, amalgama, ¿correcto? Y latón. ¿Se recuerda de la última temporada de La Casa de Papel o no? Latón. En vez del oro, latón. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y el latón por qué está formado? Por cobre más zinc. ¿Ya? Perfecto. El amalgama es un metal más un mercurio. El bronce, cobre más estaño. Acero, carbono más hierro. Perfecto. Vamos a graficar aquí rápidamente. Vamos a hacer un gráfico para que usted pueda entender y vamos a precisar. ¿Ya? Bueno, ni modo. Aquí tenemos dos recipientes. En uno de ellos, agua con alcohol. Agua más OH. ¿Usted puede diferenciar cuál es agua y cuál es alcohol? No. Solo se ve un líquido transparente. Agua y alcohol. Yo no puedo diferenciar cuál es agua y no puedo diferenciar cuál es alcohol. Simplemente un líquido. Pero sin embargo aquí vamos a tener agua y aceite. Usted claramente va a poder diferenciar agua y aceite. El aceite en la parte superior, suspendido, y el aceite en la parte superior y el agua en la parte inferior. Profe, ¿y por qué el aceite está en la parte superior? Debido a la densidad. Los que tienen menor densidad se van hacia la superficie del recipiente y los que tienen mayor densidad hacia el fondo del recipiente. Y claramente yo voy a distinguir aquí solamente un líquido, solamente yo veo una fase. Aquí veo agua y aceite, veo dos cosas, esas cosas se llaman fase. Por lo tanto, como tiene dos, es una mezcla heterogénea. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver algunas características de la materia. ¿Ya? Pero básicamente de la materia, pero de la mezcla. Mira, la mezcla es la unión de dos o más sustancias. Correcto, sí, pero no reaccionan. ¿Qué más? Las mezclas tienen composición variable. En cambio, la sustancia pura es de composición definida. ¿Qué más? La mezcla no presenta fórmula química. Es importantísimo. Y las mezclas se pueden separar sus constituyentes a través de medios físicos. ¿Correcto? Por ejemplo, filtración, centrifugación, decantación y destilación. Perfecto, muy bien. Ahora veamos los fenómenos de la materia. Tenemos dos tipos. Un fenómeno físico y un fenómeno químico. ¿Correcto? Fenómeno físico y fenómeno químico. Un fenómeno físico es aquello que no sufre cambios en su estructura interna. Primero, no sufre cambios en su estructura interna. 2, no hay formación de nuevas sustancias. 3,
es un fenómeno irreversible. Vamos a colocar acá, ¿ya? Aquí, colocamos primero 1. Dijimos 1. 1. No existe variación o cambios en su estructura interna. 2. No hay formación de nuevas sustancias. ¿Ya? No hay formación de nuevas sustancias. No existe formación de nuevas sustancias. 3. Es un fenómeno irreversible. Perdón, reversible, ¿ya? Colocamos acá, borramos. Ahí está. Es un fenómeno reversible. Colocamos acá. Es un fenómeno reversible. Ejemplo. La deformación de los metales. Yo tengo un clavo. Voy a empezar a doblar el clavo. ¿Qué fenómeno es? La pregunta, chicos, para diferenciar un fenómeno físico de un fenómeno químico es lo siguiente. Si lo que yo tengo al inicio es X y mi producto final sigue siendo X, es un fenómeno físico. Ejemplo, tengo una hoja de papel. Voy a empezar a romperlo. La pregunta es, al inicio ¿qué tenía? Una hoja de papel. Cuando empecé a romper a 50 partes, a 100 partes, la pregunta es, ¿sigue siendo hoja o no? Sí, sigue siendo hoja. ¿Qué fenómeno? Físico. Otro ejemplo, cambios de fase que sufre la materia. Por ejemplo, tengo agua en estado líquido y le voy a llevar agua a vapor de agua en estado gaseoso. ¿Sí? Líquido a gas. ¿Correcto? Simplemente la pregunta es, agua en estado líquido, ¿qué es? Agua. Vapor, ¿qué es? Agua. Sigue siendo agua, chicos. No cambia. No hay transformación, no hay cambios en su estructura interna. Es reversible, yo lo puedo cambiar de estado. Además, no existe formación de nuevas sustancias. ¿Correcto? Entonces, aquí bien claro dice, como ejemplo, chicos, ¿ya? Como ejemplo dice acá, mira. Romper, cortar, doblar, moler, triturar, deformar, estirar, mezclar, disolver, hacen referencia a fenómenos físicos. Es muy diferente a un fenómeno químico. En un fenómeno químico sí existe, 1, sí existe cambios en su estructura interna. 2, ¿ya? Existe formación de nuevas sustancias. 3, es un fenómeno irreversible, ¿ya? Irreversible. Entonces acá, importantísimo, existe formación de nuevas sustancias. Ejemplo, tengo por ejemplo acá, oxidación. Oxidación de un metal, ¿no? ¿Qué se forma? El famoso herrumbre. Es un fenómeno químico. Otro, combustión. Apenas usted escuche el término combustión, es un fenómeno químico. ¿Por qué? Yo tengo una hojita de papel, voy a empezar a encender con un encendedor. Tenía hoja. Al final, una vez que sufrió el proceso de la combustión, ¿qué voy a tener? Ceniza. La pregunta es, ¿la ceniza puede volver a hacer papel? No. Por lo tanto, es un fenómeno químico, chicos. ¿Ya? Es un fenómeno químico. Vamos a colocar acá otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, chicos, la respiración. Nosotros en el proceso de la respiración, ya, aquí colocamos ejemplos. Aquí, ejemplos. 1. Tenemos respiración. En la respiración nosotros inhalamos oxígeno. Producto inicial, oxígeno. Y cuando nosotros exhalamos, ¿también será oxígeno? No, profe. ¿Qué exhalamos? CO2. Formación de nuevas sustancias. Por lo tanto, la respiración es un fenómeno químico. Otro ejemplo. Digestión.
Digestión. La digestión. Imagínate, Pedro, en fiestas navideñas o en Año Nuevo, Pedro consume un cuarto de panetón. Producto inicial, panetón. Producto final, lo que sale, ¿sigue siendo panetón? No, profe. Sale otra cosa. Hay formación de nuevas sustancias. Por lo tanto, es un fenómeno químico. Porque si tú me dices físico, me estarías diciendo que Pedro consume panetón y elimina panetón. No es posible. Otro ejemplo. Respiración, digestión, fotosíntesis. Fotosíntesis. Otro ejemplo, fermentación. Otro ejemplo, oxidación. Oxidación. Muy bien, ¿ya? Ahí está, oxidación. No te olvides, combustión. Ahí está, ¿ya? Tener en cuenta esos ejemplos. Muy bien. Ahora tenemos propiedades de la materia. Tenemos aquí a las propiedades intensivas. Propiedades intensivas. Y aquí tenemos las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas, fíjate, ¿dice intensivas o qué le falta? Le falta algo, ¿no? Le falta algo, ¿correcto? Para que diga propiedades intensivas, le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta una N, chicos. ¿Ya? Le falta una N. ¿Ya? Y justamente esa N nosotros le vamos a graficar de la siguiente manera. Miren, miren, miren. Propiedades, aquí dice intensiva. No dice intensiva. Para que diga intensiva, ¿qué le falta? Una N. Y para nosotros esa N es N de no. N de no. Colocamos acá entonces. No depende. N de no. No depende de la cantidad de materia. ¿Ya? Las propiedades intensivas, por lo tanto, no. No, 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 no. ¿Ya? No. Vamos a borrar esto. Y aquí lo colocamos un poco más bonito, ¿ya? Ahí. No. N de no. No. No depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad. No depende de la cantidad de materia. Y profe, entonces las extensivas sí dependen de la cantidad, sí dependen de la cantidad de materia. Sí dependen de la cantidad de materia. Profe, un ejemplo de una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Ejemplo, el olor. Color. No depende de la cantidad de materia. Tienes una pequeña bola de acero, color plomo. Tienes una tonelada de acero, color plomo. No depende de la cantidad de materia. Sigue siendo plomo, por más que tengas pequeño o grande. ¿Cierto? Plomo. Color, olor, sabor. Se conoce como propiedades organolépticas. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Pregunta de examen. La densidad. Densidad. ¿Quién más? Temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición. Muy bien. Y profe, entonces, ¿quiénes son las propiedades extensivas que sí dependen de la cantidad de materia? Masa. ¿Quién más? Volumen.
también llamado extensión. Pregunta de examen. Perfecto. ¿Ya? Ahí está. Importantísimo. No olvidarse. ¿Ya? Luego tenemos en este caso, los cambios de estado. Perfecto. Luego tenemos los cambios de estado. Estos cambios de estado, colocamos a cambios de estado. Cambios de estado de la materia. Cambios de estado de la materia. Perfecto. ¿Ya? Cambios de estado de la materia. Tenemos estado sólido, tenemos estado líquido y tenemos estado gaseoso. ¿Correcto? Estado sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. Estos cambios, ¿no? Tenemos que conocer nosotros los nombres de sólido a líquido, fusión. Al revés, líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. Y si fuera de gas a sólido, una sublimación regresiva o inversa o deposición. ¿Correcto? Muy bien. Y si fuera, por ejemplo, de sólido a gas, sería, en este caso, una sublimación directa. ¿Ya? Directa. Generalmente no los cambios de estado lo graficamos así, ¿no? Sólido, líquido y estado gaseoso. Hay otro estado que es el estado plasmático a altas temperaturas. ¿Ya? Estado plasmático. Y hay otro estado para bajas temperaturas. Estado de Bose-Einstein. Hasta ahí vamos 5 estados. Pregunta, ¿y la sangre en qué estado se encuentra? ¿Será sólido? No. ¿Líquido? Tampoco. ¿Gaseoso? Tampoco. ¿Plasmático? Mucho menos. ¿Bose-Einstein? Tampoco. ¿Cuál es el estado de la sangre? Estado coloidal. Hasta ahí vamos 6 estados. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo que es a la parte de ya separación de mezclas. ¿Sí? Tenemos dos tipos. Mezcla sólidos. Si las mezclas son sólidos, podemos separar a través de tamizado o levigación. Si la mezcla es un sólido y un líquido, podemos usar filtración, centrifugación, ¿no? Cualquiera de estos procesos, ¿ya? La filtración, separación de semillas y otras partículas de jugo de limón. Filtración. ¿Correcto? Y separación de, en este caso, de líquidos, ¿no? Puede ser una destilación fraccionada o decantación. Perfecto, muy bien. Ahora, el sistema químico. El sistema químico está formado básicamente por una fase y un componente. Y además hay una interfase. ¿Ya? Vamos a colocar acá un ratito, por favor. Ahí está. ¿Ya? El sistema químico está formado, por lo tanto, por una fase, una interfase y un componente. Lo que a mí me interesa es esto. Fase es todo lo que usted ve. Ya hemos comentado. Fase es todo lo que usted ve. Si usted ve en la pizarra todo de color azul, una sola fase. Si ve dos colores, azul y rojo, dos fases. Entonces es toda materia homogénea, chicos. Es toda materia homogénea. La fase es toda materia homogénea. Por lo tanto, las sustancias puras y mezclas homogéneas, cada una constituye una fase. ¿Ya? Es decir, una sustancia simple o compuesta vendría a ser una sustancia pura y las mezclas homogéneas, forman una fase. De acuerdo al número de fases, si tenemos una fase, monofásico, 2, difásico, 3, trifásico. En cambio, el componente vendría a ser el tipo de sustancia química.
el tipo de sustancia química, ya sea simple o compuesta, ¿no? Si tengo, por ejemplo, el número de componentes, si es 1, unitario, si es 2, binario, si es 3, ternario. Perfecto, muy bien, y así sucesivamente. Y para terminar, energía, chicos. Relación de materia y energía. Primero, energía. ¿Qué es energía? Energía es todo aquello que es capaz de producir un trabajo. ¿Ya? Perfecto, entonces aquí colocamos relación de materia y energía. Relación de materia y energía. ¿Ya? Relación de materia y energía. Donde dice, según la ecuación de Einstein, donde E es igual a mc cuadrado. Lo que a mí me va a preguntar en el examen es lo siguiente. Determinar la energía en ergios. O me puede preguntar determinar la energía en joule. Si me pregunta determinar la energía en ergios, mi masa en qué debe estar. ¿En qué debe estar? Si me pregunta determinar la energía en ergios. Si me pide eso, ergios, ¿en qué termina? En una G. Entonces, mi masa debe estar en gramos. ¿Ya? Mi masa debe estar en gramos. Y la velocidad de la luz, debo de usar el valor de 3 por 10 elevado a la 10 centímetros por segundo. Si me pregunta y me dice determinar la energía en joule, entonces mi masa en qué debe estar? En kilogramos. Y la velocidad debo usar 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Perfecto. ¿Y cuál es el otro valor de la velocidad de la luz? 3 por 10 elevado a la 5 kilómetros por segundo. Lo cual representa 300.000 kilómetros en un segundo, la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros. Luego en este lado, en la parte superior, tenemos la relatividad de masa, la teoría de la relatividad de masa. La relatividad de masa. La teoría de la relatividad de masa. Donde m sub f vendría a ser la masa final, y ahí lo indica. M sub i vendría a ser la masa inicial. Esto vendría a ser la masa inicial. Correcto, la masa inicial. V es la velocidad del cuerpo con que viaja. Y C hemos mencionado que es la velocidad de la luz. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente tenemos el tiempo de vida media o periodo de semidesintegración. Es el tiempo necesario que se necesita para desintegrar la mitad de los núcleos. Si tenías al inicio 2A, ahora tienes A, luego tienes A medio, así sucesivamente. ¿Ya? Eso se conoce como periodo de semidesintegración. Donde tenemos dos fórmulas, donde su masa final es igual a la masa inicial sobre 2 elevado a la n. Donde n es igual al tiempo total, ¿ya? Al tiempo total sobre el tiempo de vida media. ¿Correcto? Listo.